Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como todos los lunes, interactuando con los internautas, aquellos que están navegando en las redes. Hoy día vamos a hablar de los derechos de los pueblos indígenas, de la cuestión indígena, que es más compleja de lo que uno cree y más mucha ignorancia hay al respecto. Nos acompañan también dos personas que van a compartir con nosotros en esta oportunidad y que son representantes del pueblo Rapa Nui. Voy a pedir que se presenten para que ustedes la puedan conocer. Yorana, toku ingoa ko Marisol Ito, awios menime Rapa Nui, mo amo te korua, i te ate matou, i matu tue toni ki te matu henua, ki te matu manau, matu hakatere. Oira o nei, au mai nei, manana oku ki te tengane Marcel Clau, moe apeni he presidente o te henua nei, mo poe mo hai mai, i te anga ni o matou, o tātou tukoa, te Rapa Nui. Buenos días, mi nombre es Marisol Ito, yo soy vocera del clan Itorani. Soy nativa Rapa Nui. En este momento me hago presente porque la verdad es que hace tiempo que vengo siguiendo a Marcel Clau y me gusta mucho sus pensamientos, sus ideas, su propuesta, y cuando yo lo escuché a él la primera vez realmente me sentí muy identificada con él. Por eso estoy acá, porque yo sé que si él entra a ser presidente de nuestro país, podemos lograr muchas cosas para nosotros, para el pueblo Rapa Nui, sin también dejar afuera a los otros pueblos originarios, a nuestros hermanos mapuche, aymara, atacameños y todos los maurú. Con el lugar de los gatos. Yorana Koru, y Precoy Rapa Nui, Toguingoa, Magdalena Ito, Adán. Y yo me niego mi Antofagasta que ni te entrevistaré porque no ve más ni te mantiene, pero ahí está porque ni Marisol y que me quedo con Mayau, muy iteo, me ni venía ahí a Geoguía y de presidente Ortigue, Maururu. Mi nombre es Magdalena Ito, estoy aquí en Santiago, vine a conocer al futuro presidente. Porque Marisol me invitó que viniera al principio. No, yo no quería, porque yo estaba en el pasado pensando en otra cosa, la Bachelet, en todo, pero ahora me doy cuenta que no era así. Yo tengo que seguir a la Marisol, donde están bien para todos los pueblos originarios, incluyendo mi pueblo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, mira, entonces ustedes se podrán dar cuenta que la cuestión de los pueblos indígenas no es solamente el problema mapuche, que tenemos muchas etnias, muchas culturas, y los que alguna vez hemos tenido la suerte, la maravillosa suerte de haber estado en Rapa Nui, nos sorprende la ignorancia de los chilenos sobre esta cultura. Es totalmente distinta a lo que está en el continente, es Polinesia, y nosotros como país tenemos una parte de la Polinesia, como que no nos importara, como que no fuera relevante, como que no fuese una oportunidad de construir en conjunto con todas las naciones que somos en Chile, una cultura común, una cultura de tolerancia, una cultura de la creatividad, del arte, de la belleza. Allá hay belleza, tremenda belleza, no solo en las mujeres, también la cultura, la expresión allá de lo que es la vida y la historia, su arquitectura, su arte, son también algo que nos debería convocar a una integración mucho más sofisticada, interesante, porque mientras más sofisticada una cultura, más elementos tenga, más expresiones de belleza, más expresiones de literatura, de relatos, más íntegra, más feliz nos permite la existencia, porque somos seres diversos y mientras más diversidad tengamos, más completa, más
más integral en nuestra existencia. Así que ahora vamos a contestar preguntas que ustedes nos puedan hacer a través de los tweets. No sé si tenemos ya alguna. Bueno, pero entonces podríamos preguntarle a nuestras invitadas que nos cuenten un poco cuál es la situación, cuál es el drama que viven, porque viven un drama, han hecho manifestaciones, han sido violentadas, que nos cuenten un poco cuál es el problema que actualmente tienen, para que lo podamos conocer y a partir de ahí podamos hacer algunas preguntas. Bueno, parto diciendo de que en Rapa Nui ha habido 3 revoluciones. La primera revolución fue María Agata en 1914, donde ella fue una mujer muy creyente, pero a la vez ella fue una mujer que luchó por la libertad del pueblo Rapa Nui, de la esclavitud. Porque en 1888, cuando Rapa Nui se anexa al territorio chileno, hay un acuerdo de voluntad en esa época entre el rey Atamontequera y el gobierno de esa época, Policarpo Toro en ese tiempo. Entonces, hay un tratado de voluntad donde el rey, de forma simbólica, le arranca un puñado de pasto, se lo entrega a Policarpo Toro, y el puñado de tierra se lo guarda en el bolsillo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que ustedes pueden edificar arriba es de ustedes, pero la tierra es nuestra y nosotros lo vamos a administrar. Y que se nos respete también nuestra investidura, nuestro representante, nuestro rey, y eso nunca se respetó hasta el día de hoy. Y esa es la pelea constante que el pueblo Rapa Nui viene exigiendo al Estado chileno, que cumpla su compromiso. Y ese es un dolor terrible que nosotros los Rapa Nui llevamos en nuestro corazón, en nuestro ADN, en sentirnos realmente desplazados de lo que es nuestro propio. Y esto es un cúmulo de cosas que vienen y traspasamos de generación en generación, donde nos damos cuenta de que el Estado simplemente hace caso omiso a su compromiso y el pueblo Rapa Nui pasa a ser el plebeyo. ¿Por qué dice que el Estado no cumple su compromiso? Porque el Estado se comprometió a que nosotros, como pueblo Rapa Nui, nosotros gobernáramos nuestra tierra, lo administráramos nosotros. Pero jamás el Estado ha cumplido, como lo ha hecho muchas veces con todos los pueblos originarios de acá de Chile. Entonces nunca ha tenido la voluntad y le es mucho más fácil criminalizar cuando hay un problema de demanda por el tema de las tierras. Pero ¿cuál es el problema propiamente tal con el Estado de Chile? Las tierras. Primero las tierras. Porque el acuerdo que habían firmado era que la tierra no podía ser comprada, ni vendida, ni propiedad del Estado, sí, sino que es del pueblo Rapa Nui. Sí. ¿Y cómo funciona ahora la cosa? Sí, sigue tal como está. Pero el Estado hoy día tiene... El Estado tiene más del 80% de la tierra del pueblo Rapa Nui en su poder. O sea, solamente un 20% ahora está... Solo con un 20% de la tierra se cumple el compromiso adquirido, y el 80% ahora es propiedad del Estado. Así es. Y eso no era el acuerdo era que toda la tierra era del pueblo Rapa Nui. Así es. Sale en la historia, están en la historia, los libros están en todo. Y hay un tratado firmado. Así es. Entonces el Estado... Y ese tratado data de 1888. Sí, sí. Ya. Ha sido vendido por turno. Claro, entonces, ¿y qué pasa? Que eso en 1888, después la revolución de María Agata, cuando el Estado chileno, se arrienda Rapa Nui a unos extranjeros que son de la ovejera Williamson Balfour, y al arrendar... Y eso lo hizo el Estado. Al arrendarlo en Chile, en esa época, al arrendar Rapa Nui a estos empresarios ovejeros ingleses,
lo arrienda la tierra más todo el pueblo, más toda la gente. Y fueron hacinados en un sector en Rapa Nui, donde los Rapa Nui eran castigados. ¿Esto fue en qué época? En 1914 para adelante. 1914. Sí, 1914 hacia adelante. Hubo mucho abuso, muchísimo abuso, donde... ¿Y toda la isla fue entregada a esta empresa? Sí. A este empresario ovejero. Sí. Todos los Rapa Nui pasaron a ser una especie de esclavo que se usaba en tiempo de la colonia, encomendado. Así es, encomendado. La prolongación de la encomienda de esta institución que le entregaba a los españoles de cierta manera la propiedad de los indígenas, y ellos tenían que simplemente hacerse cargo de ello, cuidarlo. Pero trabajaban gratuitamente para su propiedad. Pero eso fue distinto en esos tiempos, porque el Estado de Chile le entregó la tierra a esos ovejeros, la gente, niños, todos, fueron muy golpeados, maltratados, violados, y la mujer embarazada trabaja haciendo pirca, porque Rapa Nui es todo pirca, Sí. trabajando, levantando pirca, trayendo las piedras para hacer las pircas. Y hay mujeres que nacía la guagua ahí y la dejaba que nace la guagua 3 días después, la manda a trabajar otra vez. Y para ir así pescar, fue la historia de Rapa Nui. y para cuando los Rapa Nui querían ir a pescar, tenían que pedir permiso para dejarlos salir para ir a pescar. Para ir a pescar, para Entonces, poder alimentar a su familia. había un abuso, viene un abuso arrastrando hasta el día de hoy. Jamás nos preguntó a nosotros si estábamos de acuerdo. ¿Y qué pasó al final con esta asignación a esta familia ovejera? ¿En qué terminó eso? Terminó que... Cuando ellos terminaron, cuando se vinieron, porque había terminado el contrato ya de vivir en País de Pasto, pero esos años fueron muy horribles, terribles para la familia de Rapa Nui. Fueron todos, había mujeres que se han muerto, hombres que tanto que la azota, que la manda a trabajar y todo. Y después cambió la ley cuando se vinieron, pero aún existe el maltrato. ¿Y cuánto duró el arriendo de la tierra para esta compañía ovejera? Más o menos como 30 años. Como 30 años. Sí. Bueno, esa fue la primera revolución. La segunda fue en el año 65 por Alfonso Rapu, que se vio, digamos, nos vimos obligados a esta revolución porque los Rapa Nui no tenían derecho absolutamente a nada, estaban prohibiendo a hablar su propio idioma. De mi generación, por ejemplo, todas las personas de mi generación estaban prohibidos que los papás bautizaran a sus hijos con nombre Rapa Nui. Por eso yo me llamo Marisol, por eso muchos se llaman, tienen puros nombres continentales, no nombres... Pero el apellido sigue. Sí, el apellido sigue. No, Sí. cambió el apellido. ¿Sí? Sí, yo era Itorani y ahora soy Ito. Acortó mi apellido. Pero por un, Ito. tiempo por un tema de... Pero soy Itorani y ese es mi apellido verdadero. Entonces, se logró algunas cosas. Recién en el año 66, con la revolución de Alfonso Rapu, pasamos a ser chilenos recién, en esa época, en el año 66. Porque antes éramos soberanía. Recién. Entonces, y ahí recién... O sea, eso fue en el gobierno de Frei Montalva. Sí, sí. Y en ese tiempo empezaron a instalarse las oficinas públicas en Rapa Nui, y en esa época se prestan las tierras de todo lo que es el centro cívico para poner todas estas oficinas del Estado. Pero prestados, nada más. Y en el año 2010 viene la tercera revolución, y ahí todos los clanes se meten al centro y empiezan todos a recuperar sus tierras, por ejemplo, bienes nacionales, el Banco Estado, Entel, museo, por todos lados. Incluyendo el Hotel Hangaroa. Ese terreno, bueno, ahora me pertenece porque era de mi padre, pero el Estado chileno se lo vendió a un alemán, la familia Schiss. ¿Entiendes?
es la tierra que estoy peleando, que me lo devuelva, porque el Estado no puede vender lo que es tierra indígena. Bueno, ¿y no ha habido ninguna modificación unilateral del contrato, del convenio que firmaron con el Estado chileno? Ninguno. Necesitamos... O sea, de facto el Estado chileno actúa apropiándose de tierra, las vende, las todo compra, lo que ellos quieren. Hasta el día de hoy. y lo defiende sobre la base de la violencia, porque Sí, ustedes claro. tuvieron un... Llevaron a los gopes, más de sí. 200 gopes a Rapa Nui. Aquí está el predio, por ejemplo, los gopes están así, rodeados enteramente los 4 cuadrados. Nos golpearon, dispararon, nos mandaron presos para todos lados. Y ahí hay algunas imágenes de... no sé si Claro. se ve. Mi hijo, cuando la golpearon, la dejaron imposible la cara enteramente, las manos, las piernas, todo. Y le pregunto al médico que fue a ver en la comisaría, ¿cómo está mi hijo, doctor? Y me dice, no puedo dar información porque a mí me tiene prohibido dar información. Un médico me dijo eso. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Primero, el problema de la tierra. Segundo, no tenemos libre determinación. Tercero, no queremos por ningún motivo que la señora Lili Pérez, el señor Daniel Platowski, que es muy amigo del señor Piñera, el señor Francisco Chaguán, y como muchos políticos, ¿ya?, salga tomando decisiones para nosotros, para mi pueblo, porque no tiene idea quiénes somos nosotros, cómo pensamos, qué es la necesidad del pueblo, qué es lo que nosotros estamos exigiendo. Por eso yo estoy de acuerdo cuando Marcela habla de una asamblea constituyente, porque ahí nosotros podemos también entrar y participar para tomas de decisiones, qué es lo que realmente lo que necesitamos en nuestra tierra. Y de forma urgente, están llegando de una manera indiscriminada, como LAN lleva turistas de una forma pero aberrante a la isla, donde la isla es demasiado pequeña, muy frágil, ¿ya? Nos llena de gente en la isla. Necesitamos de forma urgente la ley de migración para poder controlar esto. Estuvo a punto, casi listo para salir aprobado, y el señor Piñera el año pasado hace unas modificaciones y empezamos de nuevo de cero. Es terrible. La ley de migraciones significa que se regule la ocupación de la la tierra cantidad. o de la isla. Sí, para Porque ya hay por gente que 3 se está- meses, pero no pasar el año tras año, porque O sea, hay es gente chico. que se ha ido instalando Claro, a vivir. A vivir, a vivir. a lucrarse de la isla, muchos Y empresarios. toda la plata se viene para acá después, Ya. no quedan en la isla. No, acá no. Van a vivir en la isla, se instalan con tremendos negocios, no pagan impuestos, ¿ya? Abren negocios en ¿Por la qué isla, no pagan impuestos? porque la isla está exento de impuestos, ¿ya? Entonces abren sus negocios en la isla, funcionan acá, ¿ya? Así es la red de corrupción que hay en la isla. Y los negocios lo hacen con los turistas. Con los turistas, con los rentacars, todo lo que tenga que ver con turismo, esa es la verdad. Todo lo que tenga que ver con turismo. Y el turismo no está en manos de los Rapa Nui, sino que está en manos de chilenos que... Sí, de NOI, de Explora, de la familia Ibáñez, de los Cuetos, de los mismos personajes que todos sabemos y conocemos. De la familia Chis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden? Pretenden imponernos a nosotros, a la fuerza, de poner una cancha de golf, un hotel de 6 estrellas y un casino en Rapa Nui. Un casino. Un casino. Entonces, nosotros no queremos eso, porque la isla no necesita eso. La isla tiene su propia belleza, no necesitamos eso. Entonces, pero no nos preguntan a nosotros, ellos toman decisiones para nosotros acá. Y van y nos imponen. Entonces ahí el pueblo viene, se levanta, reclama, marchan, exigen. ¿Y cómo imaginan ustedes la relación con el Estado de Chile que sea respetuosa, que sea armónica? Porque igual los chilenos podrían ir para allá, ustedes venir acá, o sea, ¿cómo lo imaginan? Mire, yo quiero ser muy clara. Siempre he dicho de que el tema no tiene que ver con el pueblo chileno. Yo separo las cosas. El único responsable de todo lo que nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy se llama Estado chileno, ¿ya?
Porque es imposible de que haya problema, digamos, entre el pueblo Rapa Nui y el pueblo chileno, que no... Porque hay vínculos muy estrechos, muy estrechos con el pueblo chileno. Pero sí lo que queremos es que el Estado se responsabilice por sus hechos, se responsabilice por sus compromisos con mi pueblo. Y lo otro que yo quiero decir es que los gobiernos que han pasado, ya sea el gobierno Bachelet, ahora este gobierno Piñera, de Frei, de Erwin, demócrata cristiano, no hemos conseguido absolutamente nada para mi pueblo, pero absolutamente nada. Y ustedes básicamente piden el respeto del convenio firmado con el Estado de Chile de que la tierra 100% Rapa Nui. Así es. Y que las instalaciones públicas, ministerios, Sí. bancos estatal, son prestadas, Sí. ¿no? Son entregadas en comodato. Sí, así es. ¿Ya? Y De autonomía. 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 Ustedes tienen sus propias autoridades. Sí. ¿Cómo funciona eso de la autoridad? Bueno, en realidad nosotros tenemos nuestras autoridades tradicionales, ¿ya? Que nos vimos obligados de manera desesperada a crear y a mantener nuestras autoridades ancestrales, porque no nos sentimos representados, por ejemplo, por la gobernadora, ¿ya? Porque eso lo Porque elige... tiene una gobernadora, pero que es la de la quinta región. Claro, no, pero es una Rapa Nui ahora. Antes era... Hay una especial, una gobernadora Sí, especial. sí, ¿ya? Porque la gobernadora claramente va a trabajar para el Estado, o sea, La para el designa gobierno. el gobierno. El gobierno la designa, ¿ya? Un alcalde, que es mucho lo que hay que desearle en realidad a él, y él sabe muy bien que él, el culpable, Petero Edmund, fue el que abrió las puertas del municipio de par en par, más de 16 años mientras estuvo en la isla como gobernador, como alcalde, y abrió las puertas y facilitó para que todos estos empresarios inescrupulosos llegaran a la isla. Sí, es Rapa Nui, pero Rapa Nui que solamente dice ser Rapa Nui, pero su corazón, ¿ya? Y su mente piensa con el bolsillo. Ahora, el gobernador, ¿ustedes lo plantean elegir democráticamente al gobernador? ¿Que sea elegido por ustedes? Que sea elegido por mejor. Pero también ustedes tienen una autoridad ancestral, ¿no? Sí, que se respete eso, nosotros queremos. Y que haya personas que nos representen a nosotros, acá por ejemplo en el Parlamento, en la Asamblea Constituyente, que es lo que todos nosotros queremos, porque así podemos tener nuestra participación directa, ¿ya? Entonces, y lo otro también que yo quiero mencionar, el tema de regular, entonces, autonomía, respeto al convenio con el Estado de Chile sobre las tierras, sí. Elección democrática de sus propias autoridades, sí. Y la mantención de la autoridad ancestral. Sí, ¿ya? Sí. Libre determinación. Sí, sí, sí. Pero eso de libre determinación, ¿qué significa? Bueno, queremos que nosotros, a ver, ¿cuál es la idea? La idea, como pueblo, queremos trabajar con el Estado o un gobierno de Chile, ¿cierto? Con el pueblo chileno, pero a base de respeto, de que nosotros, cuando tomamos una decisión, que se respete a eso, porque es una manera que nosotros queremos cuidar nuestra isla, ¿ya? O sea, que las decisiones que ustedes tomen en relación a la isla sean respetadas. Sí. Pero puede haber puede esto desembocar en, por ejemplo, autoridades irrespetuosas con los isleños, por ejemplo. ¿Qué pasa si con un alcalde como el que tiene ahora? ¿Puede revocarlo? ¿Es posible que ustedes también acepten la revocación de autoridades que no cumplan? Porque realmente puede haber una autoridad que ustedes mismos la eligieron, pero toma decisiones que van en contra de los intereses de los mismos Rapa Nui. Así es. Como ocurrió con el alcalde. Así es, efectivamente. Y ese alcalde trabaja solamente y es amigo de los grandes empresarios. De hecho, es tan corrupto, ¿ya? Que se apropió de un terreno que CONAF ahora lo tiene demandado porque hay algunos restos arqueológicos ahí. Entonces ahí se instaló
el hotel, una cadena de hotel NOI. No sé si lo conoce. La cadena NOI. Entonces está funcionando ilegalmente. Así es de corrupto el señor Petero Edmund, que es el alcalde en Rapa Nui, que he tenido serios problemas con él. Ahora, respecto a la situación económica de la isla, ¿qué están planteando ustedes? Porque igual el Estado tiene que proveer ciertos servicios, por ejemplo, salud, educación, la cuestión de la vivienda. ¿Cómo se resuelve eso en el marco de la autonomía? Bueno, todos sabemos que Rapa Nui se mueve por el turismo, ¿cierto? Y entra mucho dinero por el tema del turismo. Si esos recursos, el dinero del turismo que entra a Rapa Nui no pasa a mano del pueblo, sino que todo ese dinero se viene a Santiago, ¿ya? Y se distribuye dependiendo de las necesidades que tenemos nosotros el pueblo, se mandará algo para Rapa Nui, pero todo pasa a Santiago. Entonces, con todo el dinero que entra, que deja los turistas, el turismo, podríamos tener mejor educación, mejores viviendas, mejor salud, porque hasta el día de hoy traen a los Rapa Nui, va un avión, una ambulancia a la isla, se trae al enfermo y muchos han muerto en el camino, ¿ya? ¿No tienen hospital? O sea, ahora sí hay un hospital, hace 4 meses atrás que se inauguró un hospital, pero nos falta especialistas. No tienen médico. Entonces hay... ¿Qué tal sin médico? Hay Claro. un médico, pero recién ingresado, ¿ya? La que va a hacer su tesis allá. Claro. Y entonces, como médico en el hospital, como director. Entonces hay muchos problemas, muchos problemas que tenemos en la isla. ¿Y qué pasa con la reforestación de la isla? Porque está bastante depredada. Esa parte lo ve CONAF, que es parte del Estado también, pero se ha ido trabajando de una manera bastante lento. Entonces para mí no he visto un avance como debería ser, para nada. Ha sido muy lento. Es que la red de corrupción que hay en la isla, no tengo ningún problema en decirlo, es aberrante, espantoso. Entonces nadie confía en nadie. Entonces necesitamos nuevos... ¿Pero ha habido reforestación o no? Sí, pero muy poco. ¿Y con qué se está reforestando? Con ceibo, ¿ya? La verdad de las cosas. Con... Forestal no planta. Casi la mayoría de todos los árboles que hay allá se la plantaron la gente de allá, y cuando Forestal ve que es tan grande, se apodera de todo. Este es Forestal. ¿Entiendes? Porque mi hijo tenía como 12 años, 14 años, empezó a plantar árboles. Con un grupo más de gente de la isla plantaron en el Poique. Y después que están grandes los árboles, son de Forestal. Bueno, no sé si tenemos preguntas. Preguntan cómo se resolvería el conflicto mapuche en la Araucanía. En la Araucanía. Bueno, nosotros lo que hemos planteado, más o menos en la misma dirección ustedes ven que lo que han planteado los mapuches no es muy distinto a lo que plantea el pueblo Rapa Nui, que hay un problema con la tierra. El pueblo mapuche requiere necesariamente que se le restituyan tierras que son importantes para su propio desarrollo. Y no estamos hablando de las tierras ancestrales que fueron usurpadas en tiempo de la colonia, estamos hablando de los últimos 50 años, donde ha habido una penetración de las industrias forestales que son avasallantes. Y ese tipo de ocupación que ha ocurrido en los últimos 50 años es fundamentalmente el reclamo actual de muchos pueblos mapuches, de muchas familias y comunidades mapuches. Por lo tanto, es lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, que revisarlo en relación a cómo se le ha quitado la tierra a los pueblos al sur del Biobío. Ahora, nosotros hemos planteado, como ya se mencionó acá, como mencionó Marisol, ¿no?, la necesidad de una asamblea constituyente.
La Asamblea Constituyente es simplemente un grupo de personas elegidos democráticamente por votación directa y popular, un grupo de personas que tienen que ser representantes del pueblo Rapa Nui, mapuche, de las mujeres, de los chilenos que viven en regiones, de académicos, estudiantes, obreros, campesinos, un grupo de personas elegidas democráticamente que van a redactar una nueva constitución. En esa discusión debería tenerse presente las demandas de los pueblos originarios. Y dentro de esas demandas está la necesidad de reconocer a Chile, el Estado chileno, como un Estado multicultural y multidiverso en materia de lenguas. No solamente un idioma, sino que reconocer la legitimidad de todos los idiomas y el reconocimiento de las distintas culturas. Eso es una solución que se encontró en Bolivia, que se encontró también en Venezuela y también en Ecuador. Porque es posible avanzar al reconocimiento cultural, al reconocimiento de todos los pueblos y darles la dignidad al igual que la tiene el pueblo de Chile. También se requiere que se compense por el daño, porque aquí Anaví del Estado de Chile ha actuado con injusticia, con abuso sobre pueblos históricamente presentes en nuestro territorio. Y lo que se requiere entonces es que el Estado realice una discusión y una estimación y llegar a un acuerdo de cómo se restituye, cómo se zanjan y cómo se superan esos dolores históricos que tienen estos pueblos, que han sido abusados, humillados, usurpados. Eso hay que compensarlo. Una medida mínima de justicia es que los daños sean compensados. Y normalmente estos daños tienen que ver con usurpación de tierras, pérdida de posibilidades de desarrollo, empobrecimiento. Por lo tanto, el Estado tiene que compensar económicamente el daño que por lo menos en esa materia ha provocado. Los daños morales son difíciles de compensar, pero con el reconocimiento, además Chile tiene que reconocer, tenemos que redactar una historia, un relato de lo que ha sido el abuso de estos pueblos. Ahora tenemos un relato, este relato tiene que estar en libros de historia, tiene que conocerse, tiene que ser parte de nuestra información que manejamos, porque debemos entenderlo. Y cuando entendemos que hemos cometido injusticias, que el Estado de Chile ha cometido injusticias, entonces esa injusticia hay que repararla. Y cuando se reparan, entonces se restaura el daño. Y al restaurarse el daño, se restaura también la convivencia, la paz, y es posible construir un orden más armónico y vínculos entre las personas más sanos, más equilibrados, más respetuosos. La base de la convivencia sana y productiva es el respeto, el reconocimiento de la injusticia y la restauración. Hacia allá va fundamentalmente las ideas que nosotros creemos deben materializarse en una refundación del Estado de Chile, donde este Estado reconozca que somos muchos pueblos que vivimos en este territorio, y son pueblos con una historia, una tradición y una riqueza cultural que es absolutamente necesaria para que podamos progresar como pueblo, porque los pueblos no solo progresan económicamente, también culturalmente, también humanamente, ¿no? Cuando vivimos en un territorio en donde hay grupos importantes de personas resentidas, dolidas, porque han sido avasalladas, humilladas, es imposible que se pueda construir, desarrollar una convivencia sana, armónica, que nos haga seres superiores, que nos eleve, nos mejore como personas. Por eso es necesario también esta incorporación integral, ¿no? Digna, el reconocimiento de estos pueblos como legítimos pueblos, con derechos, con la necesidad de ser respetados, validados
Y eso para nosotros es fundamental, y eso debemos entenderlo, y en la discusión del nuevo Chile, que nosotros queremos, y que todos, muchos queremos, esto tiene que resolverse, sí o sí, no es posible seguir, llevamos más de 100 años en esto, y no es lógico, tampoco es justo que sigamos en este camino. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quieren ustedes agregar algo al respecto. La verdad es que yo, cada vez que lo escucho a Marcel conversar, me emociono bastante, porque yo sé y estoy segura de que Marcel, si sale presidente de Chile en el 2014, vamos a lograr muchas cosas para nosotros, para el pueblo originario, y también para todo el pueblo chileno. Ahora, perdón, sí, adelante. Yo te agradezco, Marcel, de que estés acá con nosotros y que escuches nuestras inquietudes, nuestras demandas, porque no me quepa ninguna duda que tú vas a ser el futuro presidente de este país. Te voy a esperar cierto. Así que, y feliz de trabajar contigo hasta el final. Y lo invito nuevamente para que vamos a Rapa Nui, y se va a tener que empapar de todos los problemas que tenemos nosotros allá. Así que Yo estuve ahí una vez, ¿eh? sí, pues sí. Recorrí a caballo entero la isla. Y yo voy a estar en Rapa Nui porque esta semana, fin de semana, me estoy yendo a Rapa Nui. Así que voy a ir preparando el campo antes que ustedes lleguen. Sí. Y la voy a esperar en el aeropuerto. Es una muy bella isla. Es realmente, yo a veces me cuesta entender cómo, y yo cuando fui y volví, o sea, me costaba entender la completa ignorancia que tenemos. Lo único que sabemos es que hay este baile Rapa Nui, de repente aparece por ahí. Es todo lo que se sabe. Una cosa. Pero el hecho de tener un pedazo de una cultura más antigua que la cultura que se ha construido en Chile a partir del siglo XIX, con la independencia, realmente me sorprende cómo no es parte más integral, ¿no? Un elemento importante de lo que significa la construcción de un país, ¿no? de un conjunto de personas, porque es un país, un conjunto de personas que tienen historias distintas, culturas distintas, familias distintas, lenguas distintas, y eso puede hacer de Chile un país mucho más desarrollado. El desarrollo no solamente es construir carreteras o edificios Claro. opulentos como los que se están construyendo últimamente en Chile, pero eso sin cultura, sin una forma en que la gente puedan convivir, ¿no? Porque la gracia de la diversidad cultural es que podamos ser mucho más fuertes frente a los problemas. Lo que algunos saben resolver, el conocimiento médico, el conocimiento arquitectónico, el desarrollo de formas de comprensión, porque cada lengua, cuando uno aprende otra lengua, solamente se queda una lengua y aprende otra, se va dando cuenta que otras lenguas nos permiten una comprensión de partes de la realidad que en la lengua nativa de uno no se permite. Y eso te hace una persona más culta, y te hace una persona más apropiada para enfrentar distintas situaciones. Y eso es tremendamente importante a la hora de construir la convivencia, la comunidad. Mientras más elementos diversos tiene una comunidad, más desarrollada es. Entonces, yo creo que por ahí va la idea. Ahora, es importante también no poner toda la esperanza en una persona, ¿no? Porque yo la verdad puedo tener toda la buena voluntad de que lo que ustedes nos están planteando sea parte del acuerdo, del nuevo trato que se firme con el pueblo Rapa Nui. Pero si los Rapa Nui
no luchan por esto, no acompañan este esfuerzo y esta voluntad que tendría un gobierno como el que nosotros y nosotras queremos instalar, va a ser muy difícil. Entonces, es importante también que en la propia isla también se produzcan cambios, ¿no? Porque esto del mercantilismo también los ha inundado. Claro. Y tienen que también hacer una revisión de las formas en que ustedes han construido la convivencia y evitar que, bueno, ahora son chilenos los que están destruyendo la isla, no vayan a ser después los mismos Rapa Nui que lo hagan, ¿no? Lo que se trata es que también haya una revisión de la forma en cómo construir una nueva historia dentro de la propia isla. O sea, esos elementos son importantes, que la lucha de ustedes también llegue al continente, que otros chilenos vayan conociendo el problema de ustedes, las demandas de ustedes y puedan encontrar. Sería importante, a lo mejor que ustedes contaron ahora todo el trabajo que han hecho en materia de articulaciones con otros pueblos que conviven con nosotros. Es que lo que pasa es que el pueblo Rapa Nui tiene que ver bien las cosas y pensar para bien. El presidente Piñera ganó en Rapa Nui. ¿Qué es lo que hizo? Dio vuelta a la espalda cuando más lo necesitamos. Dio vuelta a la espalda. ¿Qué es lo que recibimos? Los golpes. Lo mandó para allá para golpearnos. ¿Qué es lo en qué articulaciones ustedes están políticas con los mapuches, con los atacameños? Bueno, el año antepasado en el Congreso se reunió todos los pueblos originarios desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo Rapa Nui, en el Congreso. Y se llenó ahí. Y yo conozco mucha gente representante de los otros pueblos originarios, los otros hermanos. Las demandas de ellos, en el fondo, es casi lo mismo que nosotros estamos pidiendo como pueblo Rapa Nui. Regular el tema de las tierras, gobierno propio, autonomía, libre determinación, que se nos escuche, se nos respete. Llegar a un acuerdo. ¿Quién quiere eternizar una pelea, guerra? Nadie quiere eso. Pero si el Estado tuviera un poquito de voluntad de querer hacer bien las cosas, no estaríamos hoy en día aquí sentados hablando de esto. Empezaría nuevamente a haber confianza, porque claramente nos vamos a dar cuenta que el Estado tiene toda la predisposición de querer hacer las cosas bien para poder entregar lo que el pueblo o los pueblos están exigiendo, están pidiendo. Entonces, nuevamente se vuelve a retomar las confianzas, ¿ya? Porque hoy en día hay un quiebre total entre los pueblos originarios y el Estado y los gobiernos que han pasado. Porque no hemos conseguido absolutamente nada más que leyes antiterroristas, criminalizaciones, estigmatizados, perseguidos. Entonces, A nivel de esas reuniones que tienen con otros pueblos originarios, la ley antiterrorista es una demanda de los pueblos por terminar con eliminar, derogarla. por supuesto, Y todos los pueblos originarios están... todos piensan lo mismo, porque es una manera de salir airoso el Estado de estos atropellos aberrantes hacia el pueblo originario, donde ¿qué hace? Le facilita todo para los grandes empresarios, para lucrarse del agua, del bosque, del mar, de todo. Entonces, ¿qué hace cuando sale el pueblo a exigir? ¿Ya? Simplemente les acomoda que se criminalice, que haya una ley antiterrorista y un montón de cosas para que ya no los sigue molestando más a ellos como Estado ni como gobierno. Entonces esa ley se hizo para perjudicar a los pueblos originarios y especialmente a los hermanos mapuches, y eso a mí me da mucha pena. Entonces, ¿quién quiere conservar el país? La naturaleza, el medio ambiente, el mar, la tierra, el bosque, todo. Los pueblos originarios, sin desmerecer también al pueblo chileno, que mucho tiene conciencia de esto que está pasando.
Además es un pueblo mestizo, que no es precisamente europeo, ¿no? Claro. Tenemos un par de preguntas. ¿Qué pasa con la gente del norte, los pueblos originarios del norte? Y ¿cómo se insertarían en tu gobierno los líderes de los pueblos originarios? Bueno, los pueblos del norte tienen similares conflictos, pero ahí hay que agregar otro, digamos, no solo el problema de la tierra, sino que del agua, del uso de este recurso que es estratégico, porque bueno, es el desierto, ¿no? Y el problema de ellos no son las forestales, no son las mineras. Los mapuches tienen un problema con los forestales, pero los pueblos aymaras tienen problemas con el agua y con las mineras que destruyen el agua. Bueno, nosotros creemos que pasa necesariamente por resolver la administración del recurso hídrico. Eso implica terminar con el código de minería, el código de aguas, que también fue producto de decisiones durante la dictadura militar, y crear un nuevo marco regulatorio del recurso hídrico donde se le respete el derecho de las comunidades al agua, ¿no? Que cada tierra, cada territorio tenga necesariamente el agua que es imprescindible para poder desarrollar su cultura, sus cultivos, su agricultura y su propia vida. Entonces, por ahí va nuestra... O sea, nosotros tenemos claro que el problema del agua es crítico en esa zona. ¿Cómo nosotros incorporamos a los pueblos originarios en el Estado? Bueno, yo creo que hemos planteado varias veces la importancia de definir a Chile. Bueno, todo esto tiene que ser un acuerdo que emerja de la Asamblea Constituyente, definir a Chile como estados federados, la posibilidad de generar federaciones, ¿no? Estados que tengan autonomía política, económica, y en esos estados todas las comunidades deben participar en sus parlamentos. Tienen que haber parlamentos y autoridades legislativas que creen leyes que tienen que ver estrictamente con el Estado. Y ahí deben estar presentes también las comunidades indígenas, así como en el Parlamento Nacional. Para nosotros es imprescindible que una parte importante, ¿no?, de los parlamentarios que se elijan sean definidos por los pueblos nativos. Tienen que haber representantes de Rapa Nui, del pueblo mapuche, aymara, atacameño. Debe existir una representación directa de estos pueblos en el Parlamento Nacional y en los parlamentos locales. Y obviamente también a nosotros nos parece que cada pueblo debe construir su propia autoridad y el Estado debe tomar acuerdos con ellos, ¿no?, y respetar su voluntad cuando compete o cuando una decisión del Estado involucre a una comunidad indígena. Tiene que acordarlo con ellos, llegar a acuerdos con esas autoridades para que obviamente no sea una decisión unilateral desde los intereses que el Estado quiere imponer. Eso es más o menos lo que nosotros hemos ido desarrollando y nosotras en esta materia. Una pregunta que dice, la UNESCO dice que países deben tener 3 lenguas, nacional, universal y originaria. ¿Concuerda con lo tercero para rescatar la cultura? Sí, por supuesto. Nosotros, en el caso de Chile, no solamente debemos tener una lengua universal, una lengua, digamos, nacional, sino, y también una lengua... Nosotros tenemos muchas lenguas, por lo tanto, todas esas lenguas de los pueblos originarios deben ser consideradas parte de las lenguas que se hablan en este territorio, y deben los avisos en las calles, la señalética, los nombres, ponerse en todas las lenguas que tiene nuestro país, ¿no? Eso a mí me parece una cuestión mínima, ¿no? Visualizar, hacer presente, y además es bonito, porque cuando uno va por países donde eso ocurre, se puede apreciar cómo las señales de los caminos, los libros de estudio,
las publicaciones que hace el Estado, tienen que hacerse en todas las lenguas. En todas las lenguas. A mí me da risa porque uno va a Puerto Montt en un avión LAN y todas las instrucciones que te dan son en español y después en inglés. Entonces, bueno, ¿y por qué no en mapuche, en rapanui o en las lenguas de los pueblos atacameños o aymara? A mí me parece que eso es como obligado, ¿no? Es una señal, es un gesto, quizás no cambie nada, ni económicamente ni políticamente, pero es un gesto de buena voluntad, un gesto de civilización, ¿no? De reconocer al otro. Es una forma de reconocer al otro. Y obviamente en Chile tenemos que hacer eso, tenemos que aprender las lenguas originarias. En las escuelas de Chile deben haber cursos alternativos para aprender esas otras lenguas. Nos haría harto bien como pueblo, nos sentiríamos también más porque de alguna manera los pueblos necesitan situarse, están situados pisan un territorio, caminan por una geografía, ¿no? Y es bueno saberse parte de la historia, parte de las culturas que han estado ahí, ¿no? Y no ser un ser como lanzado al espacio sideral sin raíces. Es importante que como pueblo conozcamos nuestras raíces, porque las raíces nos hacen estar más instalados en la tierra. Y las raíces también tienen que ver cómo nos sentimos, cómo nos impacta el entorno y también cómo queremos el entorno. Mientras más sepamos que somos parte de esta tierra y que nuestros bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos fueron rapanui, mapuches, aymara, si sabemos eso, si nos sabemos parte de eso, también vamos a tener una relación más amorosa con el entorno, vamos a saberlo querer, también vamos a tener una sensación, una sensibilidad respecto a lo que nos rodea y vamos en consecuencia a tener comportamientos más respetuosos. Eso es importante, aunque uno lo vea así, una pura señalética, es importante porque nos hace sentirnos parte de esta historia, parte de una comunidad, parte de los antepasados nuestros están acá y aprendemos también a querer nuestro entorno, nuestro país, nuestras cordilleras y nuestros mares y los cuidaríamos un poco más, porque como tratamos a la naturaleza en esta ambición desmedida por el oro y el dinero, nos hace, por decirlo así, como extranjeros, ¿no? Solo extranjeros que tienen sus raíces en otras partes, llegan a otra tierra y la usurpan, la arrasan, la depredan. Si nosotros nos sentimos parte de esto, si sabemos que somos también mapuche, también aymaras, también rapanui, vamos a tener un mayor respeto, mayor cariño por la tierra que pisamos. Y eso es muy, muy importante en el progreso cultural y moral de los pueblos. Eso es. Un par de preguntas más. ¿No será poco aterrizado hablar sobre tantas cosas que se han dicho antes ya y que tú piensas hacer en un solo gobierno? Es que yo no pienso hacer esto en un solo gobierno. Yo no estoy haciendo una oferta. No estoy diciendo aquí, miren, esto es lo que vamos a hacer. Yo lo que estoy hablando es de lo que nos inspira, lo que nos motiva, lo que nos convoca, lo que nos conmueve como personas. A partir de eso tenemos que construir una historia, una nueva historia, un nuevo camino. Esto no se va a agotar en 4 años. Esto es un proceso que estamos empujando. Estamos iniciando, estamos poniendo en marcha el poder constituyente, donde invitamos a todos a ser parte y a ir haciendo una construcción de un nuevo Chile, un nuevo país. Y todo esto no se va a acabar en 4 años, vamos a estar 50 años haciendo un nuevo país. Así hay que pensarlo. 50 años, no 4 años. En los primeros 4 años daremos los primeros pasos. Y después vamos a dar otros pasos. La mala historia que hemos construido en 200 años no se resuelve en 4 años. Pero sí podemos decir, mira, empecemos a mirar la vida distinto, empecemos a entender la política de otra manera. La política no es una cuota en el Parlamento, no es llegar a ser presidente y ponerse una corona.
política es la comunidad se pone de acuerdo para andar en un camino. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Empecemos a andar otro camino. Y eso parte necesariamente por conversar con los pueblos. Esto con los pueblos originarios no se va a resolver el primer año. Van a ser muchas conversaciones, porque además yo digo que la dirección de las respuestas que nosotros queremos dar es lo que acabo de decir. Pero también hay que preguntarle a ellos. O sea, no puedo llegar yo con una receta escrita acá y llamo a los Rapa Nui y le digo, mire, aquí está la respuesta. Aunque la haya conversado ya, o lo hayamos conversado acá en esta reunión, hay que conversar con sus autoridades, conversar con ellos, hacer un proceso de reflexión, porque ellos también, como cultura, han sido dañados, afectados, y tienen comportamientos que no son precisamente muy respetuosos, incluso con su propia tierra. Entonces ellos también tienen que hacer un proceso de cambio, de reflexión sobre cómo esto lo ha afectado, qué caminos han dado. Eso es lo central. Aquí la pretensión no es cambiar Chile en 4 años, es iniciar un proceso de cambio, un proceso de incorporación. 500 años de abuso sobre los pueblos indígenas no se resuelven en 4 años. Aquí hay cuestiones que están metidas en la cabeza, de lo que se llama la colonialidad, este acostumbramiento de los pueblos originarios a sentirse subordinados, a sentirse humillados y a aceptar esa humillación como lo cotidiano, como lo vital, como lo que debe ser. Eso no se cambia en 4 años, pero sí podemos ir abriendo los caminos, abriendo las puertas, las ventanas, abriendo la mesa, teniendo el sueño de Martin Luther King, ¿no? De que en la mesa de la hermandad se puedan sentar tanto los descendientes de los Rapa Nui, los descendientes de los chilenos, los descendientes de los mapuches, y construir una nueva comunidad. Eso es importante, una nueva comunidad, en donde cada uno de los que parte de la comunidad se sienta respetado, cuando tú te sientes humillado, cuando tú te sientes tratado con injusticia, entonces te resientes. Y eso se convierte en violencia, se convierte en enojo, se convierte en rabia. Y se rompe la comunidad, se rompe la convivencia. Para reconstruir esa convivencia tenemos que empezar por aplicar un principio de justicia, de dignidad, de reconocimiento del otro, de valoración del otro. Y ahí empezamos a construir otro país. Pero eso no me lo pidan que lo hagan en 4 años, porque además yo no lo voy a hacer. Insisto, lo tenemos que hacer todo. Es la comunidad que tiene que andar otro camino.